Bueno, hay una compañera que quieres poner de primera, así que Valentina, puedes ir compartiendo pantalla para empezar. Hola, Buenas tardes, profe, ya. profe. A Bueno, ver, Me pide que porfa le dé ingreso a Eliana. ninguno tiene permiso. Pueden ingresar, ¿no? Que actualice la página, le toca. Porque sí estaba. profe, ahí se está viendo. Sí, sí, Valentina, sí miramos la pantalla. Vale, profe me dice para iniciar. Inicia si quieres. ¿Ya? Sí, Bueno. Bueno, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, la profesora me asignó el tema de Profe, qué las... pena. Alex, dime, no te escucho. Alex, Profe, no se mira la pantalla, profe. No se mira. Sí, no la profe, no miras. se mira lo que está exponiendo ella, profe. A No, no ver, la puedo mirar. espéreme, vuelvo a compartir, profe. Ok. Gracias. Ahí sí se ve. Yo sí la miro. Ahí ya miran los demás. No, Sí, profe, no se mira. ¿están mirando? Si miran o no miran No, la profe, pantalla, ¿no? no se mira, qué pena. Trata No se de mira. darle a actualizar porque ya es la No, plataforma. no, profe, no se mira nada. A ver, espere, profe, voy a intentar otra vez. ¿Qué tienes en Word? ¿No? Ahí ya la miran. Yo sí la miro. Me imagino que de pronto Alex trata de actualizar tu página. ¿Los demás están mirando? Sí, profe, sí se mira. Sí. Sí, profe. Entonces es tu plataforma. Trata de darle o sales y vuelves a ingresar porque ya es la tuya. Si los demás estamos mirando, es la tuya. De pronto tu internet o algo. Dale, Valentina. Eh, bueno, como les decía, muy buenas tardes para todos. El tema que me correspondió fue las escuelas económicas y bueno, según lo que investigué encontré lo siguiente. Dice que las escuelas económicas surgen con la expansión de la actividad económica a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y este periodo fue conocido como el periodo económico. Estas escuelas económicas se basan a través de las escuelas neocontistas, donde se abandonó el personalismo y se centraron en el valor económico. El neocontismo surge como manifestación del periodo económico, principalmente en Europa, seguido por Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. La escuela del neocontismo europea nos dice que la contabilidad en este tiempo se basaba en la ecomología. Decía que la contabilidad estudiaba la actividad económica de la empresa antes, durante y después de la actuación de la empresa. Estas actividades se registraban pues de acuerdo al plan contable. Eh, Decía que el movimiento de las cuentas se hacía que el capital era la causa, la inversión era el efecto y por ende el crédito era la causa y el débito el efecto. El aporte que nos deja esta escuela es que en esta escuela se establecieron todos los elementos de lo que hoy es la contabilidad moderna. Como principales representantes están Joseph Scarza, Frederick Hugel y Leo Gomber. En esta escuela, Leo Gomber fue como el principal autor con su obra la ciencia de la contabilidad.
Bueno, siguiendo con el neocontismo francés, nos dice que en esta escuela la contabilidad se basó en la ciencia de las cuentas. Las funciones de la contabilidad son históricas, estadísticas, económicas, financieras y jurídicas. La contabilidad es la ciencia de las cuentas. En esta escuela aparece lo que es el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Con este aporte se justificaban los movimientos o transacciones de las cuentas para conocer la verdadera realidad, y esto ayudaba a poder a los gobiernos de ese tiempo a poder gobernar económicamente una entidad a través de las cuentas. El aporte nos dice que es el valor en este neocontismo francés, dice que el valor es el objetivo fundamental de la contabilidad. Y como principales representantes están Jean Borneisen, René Delaporte y Jean Dumerche. René Delaporte y Jean Dumerche fueron como los impulsores, los creadores de lo que es el neocontismo francés. Bueno, continuando con el neocontismo alemán, nos dice que esta escuela es una derivación de los planteamientos neocontistas europeos. Dice que en ella aparece un tratamiento mucho más evolucionado del significado del valor y determinación económica de una empresa. El aporte es la evolución del concepto del valor y enfoque en el beneficio económico y empresarial. Y como principal autor está Eugen, bueno, no sé cómo se pronuncia el apellido. Y el neocontismo en Estados Unidos fue como una evolución total a lo que es el neocontismo. Dice que con el fin de justificar la práctica económica y contable, en esta escuela se hace énfasis en la práctica contable antes de brindar alguna solución o conclusión, y explica movimientos en las cuentas. En este tiempo aparecen 5 principios, que son las cuentas de resultados, los balances, las cuentas marginales en los estados financieros, los estados consolidados y los comentarios. En este tiempo, en 1958, se creó el programa de investigación del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados. Esto fue un momento muy importante para la contabilidad, pues fue un avance muy significativo, a lo cual a esta era la llamaron la Edad de Oro, y que fue un cambio total en la investigación contable. Como aporte, dice que empiezan a surgir compilaciones de reglas del enfoque pragmático. Averigüé un poquito de lo que es el enfoque pragmático, y dice que el enfoque pragmático hace referencia a todo el empleo de técnicas y procedimientos que se realizan en tiempo real para que brinden una utilidad a lo que son la presentación de los estados financieros, que tengan una mayor comprensión al momento de una mayor comprensión al momento de presentarlos, pues ya sea a los inversionistas, a los acreedores, todos los socios de las empresas. Y como principales representantes tenemos a Charles Sprague y a William Patton. Y por último está la escuela neocontista italiana, que nos dice que en la contabilidad tiene por objeto el estudio de todos los fenómenos patrimoniales, sus manifestaciones y su comportamiento, y trata de disciplinarlos con relación a un determinado patrimonio de una empresa. Actúa en 2004. El aporte es que en esta escuela se incluyeron no solo los aspectos cuantitativos, sino también aspectos cualitativos dentro de la contabilidad. Y como principal representante tenemos a Vincenzo Masi. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Listo, Valentina, muchas gracias. No te olvides de enviarme a mi correo este documento que tienes. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. La presentación o el documento que vayan a utilizar para realizar la exposición me la envían a mi correo. Sigue Escuela Lombarda.
Paola, Leider, Marta. Leider. Marta, ¿me escuchas? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues es que mi compañera está tratando de compartir pantalla, entonces, por favor, nos espera un momento. Ok, listo. Profe, Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que estoy tratando de compartir pantalla, pero no me es posible. Profe, entonces la podríamos enviar a usted para que nos hiciera el favor de compartirnoslas desde allá. ok, no hay problema. Me la envías a mi correo, al WhatsApp, por aquí, por el chat. Al WhatsApp, profe. Listo.
Ya no se puede ir. No, si no hay, si es altísimo. Ah, no, porque todo el mundo está. Listo, chicos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, sí se mira. Ok, inicien, por favor. Vayan, por favor, los demás alistando sus presentaciones para que iniciemos. Bueno, buenas tardes compañeros y profesora. El tema que nos ha correspondido a nosotros es la escuela lombarda. Ya, profe, la siguiente. Ya la cambié. Sigue porque creo que es el internet, ya estoy en la otra diapositiva. Bueno, profe, el origen de la escuela lombarda. Tiene lugar en la historia en el siglo XIX, aproximadamente en 1850, en Italia. Autores de la escuela lombarda. Francisco Villa. Nació en Milán en 1801. Obtuvo el diploma de contador agrimensor. Ingresó como empleado en el Departamento de Contabilidad Real Imperial de Lombardía en 1826. Más tarde enseñó contabilidad y agricultura en escuelas públicas y después de una competencia obtuvo la cátedra de contabilidad estatal en la Universidad de Pavia en 1843. Francisco Villa es el principal representante de la escuela lombarda, considerándose como el padre de la moderna contabilidad italiana. Efectivamente, su magna obra Elementi di Administratio e Contabilità, aparecida en Pavia en 1850, puede considerarse el punto de partida de una nueva concepción de la contabilidad sobre bases completamente distintas a las anteriores. Francisco Villa tuvo el liderazgo en la escuela lombarda, ya que fue el primer autor en plasmar la separación de la contabilidad como técnica y contabilidad como ciencia. Sigue, profe. Antonio Gómez Dus nació en Barcelona en 1915. En la escuela lombarda consideró como el comienzo del periodo científico administrativo de la contabilidad. Especialmente se caracterizó en esta etapa con el propósito esencial en explicar el importante funcionamiento de llevar el arte de las cuentas. En relación con el siglo XXI, rigen, rigen la acción de llevar cuentas y tener libros contables. Listo, profe.
los inicios de las primeras escuelas de pensamiento contable en el siglo XVIII hasta el siglo XX. En el siglo XX se presenció el florecimiento del pensamiento contable en Italia, con una prioridad intelectual que habría de permanecer hasta mediados del siglo XX. La principal característica de esta etapa es que su propósito esencial es explicar el funcionamiento de las cuentas. Todas las escuelas italianas tienen un objetivo común, donde tienen por normalmente basadas en la relación entre la contabilidad y la administración empresarial. Sigue. Aportes de la escuela lombarda. El objetivo de la contabilidad es el control de la empresa. La contabilidad combina nociones económicas, administrativas, aplicando el arte de llevar las cuentas. La separación entre la teneduría de libros y la vinculación de negocios económico-administrativos. También propone la separación de la contabilidad como técnicas y se toma como la contabilidad como ciencia. También dice que la teneduría de libros es un instrumento, el registro actualizado diariamente de las transacciones financieras y de la información relacionada con un negocio. Perdón, ¿quién sigue? Dice diferencia y teneduría de libros y contabilidad. Sí, profe, la teneduría de libros. Asegura que el registro de las transacciones financieras individuales sean correctas y actualizadas. También nos habla del principio de la teneduría de libros, que consiste en el registro de las operaciones en los libros de la contabilidad, en el tenedor de libros bajo el control y supervisión del contador. Se ocupa de recabar, registrar y clasificar las operaciones de la empresa, es decir, de narrar de forma escrita los hechos contables. Los medios que utiliza la teneduría de libros son documentos originales de las operaciones, las facturas también, los recibos, los comprobantes, los cheques y también las letras de cambio. Los libros que se utilizan en la teneduría de libros son el libro diario, que este es donde día a día se recogen los hechos económicos de una empresa. La anotación de un hecho económico se llama asiento. Ese es el que registra todas las transacciones realizadas por una empresa. Bueno, otro libro que utiliza es el libro mayor, que es el que organiza y clasifica las diferentes cuentas, como los activos, los pasivos y el patrimonio. Recoge la información ya incluida y la ordena por cuentas. En el libro mayor se recoge para cada cuenta de acuerdo al principio de partida doble y todos los cargos de bonos utilizados.
También está el libro de balance. Este dice que es el que refleja la situación del patrimonio de una empresa en una fecha determinada. Estos se crean cuando se pasan las cantidades de las cuentas de los asientos a un libro mayor. También hay que tener claro la diferencia entre la teneduría de libros y la contabilidad. La teneduría de libros consiste en un registro de las operaciones con los libros de contabilidad, que es el proceso de tomar valores consignados en los soportes contables que sustentan la realización de los hechos económicos y consignados en los diferentes libros de contabilidad. En cambio, ya la contabilidad dice que es un concepto más amplio en el cual se apoya en la teneduría de libros, el análisis y la interpretación de la información registrada en los libros de la contabilidad y los estados financieros. También se habla sobre la contabilidad en el siglo de la investigación científica. Aquí dice que hasta la mitad del siglo XIX la contabilidad no era más que una simple teneduría de libros, mientras que en el siglo XVIII esta fue muy pobre, ya solo que se concentraron en el libro de las cuentas. Relación con el siglo XIX. ¿Quién sigue? Sí, profe, en relación con el siglo XIX, Sí. son base para los planteamientos actuales de la contabilidad, donde se rigen las acciones de llevar las cuentas y tener libros contables. Gracias, profe. Ok, ¿y acabaron, chicos? Sí, profe. Ok. Sigue. Escuela jurista personalista. Profe, ¿nos puede dar un momentico? Lo que pasa es que mi compañera que tiene las diapositivas todavía no, dice que no está en la casa todavía, que no puede compartir las Teoría diapositivas. continua. Sí, profe, nosotras ya estamos listas. Ok. Ustedes tienen controlista y materialista, ¿verdad, Eliana? Sí, profe. Sigan. Profe, nosotros lo hicimos ya insertado el audio. Vamos a probar a ver si nos funciona y si no, igual estamos aquí y ya lo decimos. Ok, Entonces comparto pantalla, ¿no? listo. Ahí pueden ver mi pantalla. No, aún no. Ahí, profe. No, cuando le des compartir. Ay, perdón, ya, ahí ya. Entonces, por favor, escucha el audio. Ujú. Muy buenos días para todos. La verdad no se escucha o yo no escucho, Eliana. No, profe, ¿no se escucha? No.
Pues yo no estoy escuchando. Ujú. Bueno, igual de acá sí se escuchaba, pensé que sí. Entonces lo vamos a hacer como nos corresponde a cada uno. ¿Listo? Angeli. Angeli. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros tenemos lo que es la escuela controlista o materialista. Los integrantes son Maylen Erazo Santa Cruz, Eliana Castillo y mi persona Angelias Maza. Eliana, la siguiente, por favor. ¿Puedes ver la diapositiva ahí? No, se quedó en la primera. Ya la pasé. ¿Nada? No. No, ya está. Ya la tengo acá. Deja de compartir y vuelve a compartir. Ok. O de pronto puede ser por el audio que es muy pesado. Ahí ya. No, no se miran. No, no sé qué pasa entonces. No, es la red. No, profe, no sé por qué. Envíamela y yo trato de compartirla desde acá. ¿Les parece? Listo, profe, ya se la envío. ¿A dónde me la enviaste, Celiana? Profe, se me puso súper lento, no me deja cargarla, Angeli. ¿Se la puedes compartir tú?
¿Tus demás compañeras tienen la presentación? Bueno, mientras ellas me solucionan, ¿hay alguien que pueda comenzar? Que tenga listo. Nosotros, profe, teoría contista. Buenas Sigue. tardes. Buenas tardes. Sígueme, Mario. Ya, profe Dani, para que comparta por favor la diapositiva. Profe, perdón interrumpir. ¿Usted me puede confirmar si a su WhatsApp ya le llegó Sí, ya. la nuestra? Ya. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a nosotros nos correspondió sobre la escuela contista. El grupo está Juan David Domínguez, pues por motivos de electricidad donde él está en sus momentos, no se pudo conectar. Y el compañero Dani como que no tiene Audio. no tiene audio, entonces ya me imagino que ya hará un trabajo, no sé. Entonces voy a lo que me toca a mí, mi parte. Ok, sigue, Mario. La escuela contista. A través del desarrollo de este tema se busca en primera instancia el reconocimiento de la escuela pionera, pero, profe, ¿qué es? Sí. De la contabilidad, entender el significado de esta, conocer su desarrollo y la línea que marcó el rumbo de la contabilidad y su aplicación en la actualidad. Eh, para la escuela contista, la contabilidad es una ciencia, profe, de cuentas en la que su objeto es la de elaborar reglas, ¿ya? Que rigen las anotaciones en estas. Estas reglas, profe, se emitieron en el periodo contista. La esencia de la partida doble, las principales características en su forma más básica son que pues quien recibe el valor es el deudor y quien lo entrega es el acreedor. Es la que más influyó en la doctrina española. También se basa, profe, en la reducción de la llevanza de la contabilidad a 5 cuentas, que son la caja, eh, mercaderías, efectos a cobrar, efectos a pagar y pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias. Esta crea un procedimiento diario con simultaneidad de ambos en desarrollo horizontal. Pues eso más que todo las características de la teoría contable, la contabilidad según la escuela, la contista, la historia. Luego pues de realizar esta presentación, pues espera que los asistentes a la misma puedan utilizar estos conceptos dentro de la profesión. Pues ese era como mi pedazo, profe, pues ya los otros dos compañeros me imagino que ya se comunicarán con usted, pues para que ellos también expongan lo que le correspondieron a cada uno de ellos. No lo escucharon. Listo, qué pena por el inconveniente. ¿Sí me escuchan? Profe. Profe, Perdón. Sí,
Ya las Sí. estoy escuchando, sí. Profe, sí escucho la parte de nosotros, la que nos corresponde a nosotros, teoría consulta. Sí, te escuché. Ahorita ya al terminar todas las exposiciones ya hablamos todos. ¿Listo? Sigamos, tratemos de continuar y de terminar. Sigue Angeli o Eliana, bueno, la que vaya a empezar. Listo, profe. Qué pena por el inconveniente. Nos correspondió la escuela contralista o materialista. El grupo está integrado por Angeli Carolina Maza, Maylen Erazo y mi persona, Eliana Castillo. Okay. Origen de la escuela. Sí. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Origen de la escuela contralista, creada en 1891 frente a la postura personalista de Cervoni. Esta corriente entiende que el objeto de los estudios contables es el control económico de la riqueza haciendal. Tiene como líder a Fabio Vesta, quien, al abandonar el neocontismo, se tomó cada vez más en ferro adversario de Cervoni y los personalistas. Fabio dividió el control en tres partes: control antes de la gestión, en la gestión y control después de la gestión. Para Fabio Vesta, las cuentas tienen como misión el registrar las alteraciones de valor que experimentan los elementos patrimoniales representados por ellos. La escuela controlista con Fabio Vesta define el patrimonio como un conjunto de bienes o fondo de valores, es decir, lo analiza desde el punto de vista económico. Ubicación en el tiempo. Dicha corriente surge a partir del año 1891 con la publicación de Fabio Vesta frente a la postura personalizada de Cervoni. Se ubica en el siglo IX, en el cual Vesta hace mención a todas las cuentas, incluidas personales. Su máximo exponente, Fabio Vesta, desplazó totalmente lo planteado por el personalismo, afirmado que la contabilidad no sirve como garantía frente a terceros, sino para conocer, controlar los bienes de haciendas, las cuentas abiertas, nada de personas y nada de valores, y por tanto eran distintas a registrar los movimientos del activo y pasivos. Esta corriente consiste como objetivo de estudios contables el control económico de la riqueza hacendal de todos sus tiempos. Relación de la escuela controlista con el siglo XXI. El controlismo define el patrimonio como un conjunto de bienes o fondos de valores, es decir, lo analiza en el ámbito económico, las cuentas como elementos de representación que componen los elementos del patrimonio. No van a captar derechos ni obligaciones. Su objetivo hacia el siglo XXI fue hacer de la contabilidad el control económico de la riqueza hacendal. La contabilidad controlista en la actualidad. Como ya sabemos, la información contable tiene diferentes objetivos, y dos de ellos son los siguientes. Primero, ayuda a tomar decisiones racionales sobre operaciones de inversión y crédito. Segundo, información verídica sobre el patrimonio, los resultados y los flujos del efectivo. Bajo la óptica de Fabio Vesta y según los dos enfoques de la teoría controlista expuestas por él mismo, aquellas variables rigen una base esencial al momento de manipular las finanzas de un ente económico y que hoy en día siguen vigentes sin perder parte alguna de importancia. En la práctica contable, la importancia de la naturaleza de los registros de las cuentas es vital para la toma de decisiones. Estos dos enfoques van ligados, legal y económico. Debemos tener en cuenta que todo registro tiene su historia y este al mismo tiempo genera expectativas importantes para las decisiones económicas. Fabio Vesta también comienza a explicar su teoría de la siguiente manera. La contabilidad es en medio de una completa información referente a dinero, cuentas recibidas, activos fijos, intereses, inversiones, etc. Y es evidente que una rápida y certera información es imposible sin asentar en el mismo lugar las mutaciones ocurridas en cada uno de estos objetos, y conceptúa la cuenta diciendo, es una serie de entradas y salidas referentes a un definido y claro objeto, conmensurable y mutable, con la función de registrar información acerca de las condiciones y monto del objeto en un momento particular y de los cambios que en él intervienen.
Principal objetivo. Especial énfasis en el carácter económico de la disciplina contable al centrarla en el estudio y control de la hacienda, clasificada como gestión, dirección y control, siendo el papel de la contabilidad ejercer el control de la riqueza. Como principal autor encontramos a Fabio Vesta, quien nació en Teglio el 17 de enero de 1845 y falleció en el año de 1922. Además es conocido en Italia como el moderno padre de la contabilidad y maneja la teoría material y valorista y fue el fundador de la escuela veneciana. Ha sido entre los teóricos el que ha llegado a estructurar una nueva teoría llamada teoría positiva del conto, gracias a una profunda y consistente búsqueda histórica de la contabilidad. Recordemos entonces que de la escuela contralista de Fabio Vesta hay que subrayar su clara delimitación de la contabilidad en relación con la economía de la empresa, así como su visión económico-administrativa del patrimonio, en la que destaca de manera especial la función económica de la cuenta. También es de interés el intento formalizador a partir de los teoremas indicados. Siguiente, profe. Fabio Vesta distingue tres fases en la administración hacendal, que son la gestión, la dirección y el control. Las funciones de la contabilidad se refieren a esta última etapa, el control, por ser su característica, el control de la riqueza hacendal. Siguiente, profe. ¿Principales aportes o más abajo? Sí. Buenas tardes, profesora y compañeros. Buenas tardes. Los aportes que dejó la escuela controlista, pues dice que define el patrimonio como un conjunto de bienes o fondo de valores. Es decir, pues que lo analiza desde un punto de vista más económico. Otro de los aportes que nos deja es que las cuentas de los elementos que componen el patrimonio no van a captar derechos ni obligaciones, sino hechos materiales que él los toma como una teoría materialista y los valores que los toma como una teoría valorista. Otro de los aportes es que desarrolla su teoría de las cuentas basando su pensamiento en una obra. En la obra de Francesco Villa, pues que fue el fundador de la Escuela Lombarda, ¿no? También nos deja que la contabilidad aspira a ser la ciencia del control económico, es decir, que el patrimonio jurídico de una empresa no tiene que coincidir con el patrimonio económico. Nos dice también que la contabilidad debe ir encaminada en el cálculo del patrimonio económico. También Vesta nos deja, pues que en su escuela nos deja que él eligió el camino de considerar solo el aspecto del valor de las cuentas. Dice que toda magnitud material que pueda ser expresada en un valor monetario será objeto de una cuenta. También nos dice que Vesta, al igual que otros grandes contemporáneos italianos, desarrolla una sólida doctrina organizativa de la administración. Y pues también nos dice que fue un notable historiador y un estudioso del tema de la contabilidad. Y listo, profe, muchas gracias. Ok, gracias. María Eugenia, Mariluz y Fernanda. Profe, mi compañera no tiene internet. ¿Hacemos lo que tenemos con Mariluz? ¿O? No sé, ustedes deciden. Es su trabajo, chicos. No es el mío. Recuerden eso. Eso va para todos. Su trabajo. Recuerden que lo que usted presente, que así sea un ensayo, un cuadro, una exposición, es suyo. Ustedes son los que tienen que representar. Y la manera en cómo ustedes presentan su trabajo, pues es como ustedes
son por lo general en su vida diaria. ¿Listo? Entonces, no sé, ustedes me dirán si lo presentan así, no lo van a presentar o qué van a hacer. O teoría del propietario, Alex Fernando Arévalo, Carlos Gómez, Franklin Alpala. Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién va a presentar? Albeiro, ok. ¿Listo? Profe, Sí, te escucho. empezamos. La teoría del propietario. Cambiar a Albeiro, por favor. Albeiro, cámbiala. Por favor. Albeiro, cámbiala. Se pasó muy... Vuelve anterior, esa es la tercera. Albeiro, ¿les puedes poner la segunda diapositiva, por favor? Sí, profe. Sucede que aquí yo estoy cambiando, pero les digo, no, la pantalla no se proyecta rápido. Ok. No sé si se te facilita, cambia la PDF. Profe, Albeiro, déjala de compartir, la comparto yo, a ver si se puede. Ok. Ahí la pueden mirar. Sí, sí, la estoy visualizando. Listo. Bueno, qué pena, buenas tardes para usted, profesora, y para todos mis compañeros. Ya Alex había dicho sobre el tema que nos había tocado, que era la teoría del propietario. Qué pena, ya cambió para saber si sí está bien. Sí. Eso. Historia y origen de la teoría del propietario. Esta teoría surgió a finales del siglo XVIII. Fue un antecedente a la teoría de la agencia. La teoría del propietario se destacó más que todo en Gran Bretaña y giró en torno a la aportación de Hughescraft Stephens, quien con el nombre de Ordnance Theory expuso las siguientes reglas de funcionamiento de los movimientos de las cuentas. 1. La empresa, cualquiera que sea su forma o naturaleza jurídica, ha de ser considerada como un ente con personalidad distinta a la del propietario de aquella. O sea, cada empresa toma, digamos, unas características diferentes. No necesariamente tiene que ir regida las características del dueño de la empresa. Segundo, desde el momento en que se admite que la empresa tiene personalidad propia,
Ha de admitirse también que posee un patrimonio integrado por dos grupos de elementos, a saber, el primero son los bienes, los derechos y las acciones de toda clase que son propiedad de la empresa o que resultan a favor de la misma, cuyo primer grupo se designa con el nombre de activos. La segunda son los créditos, obligaciones que tiene la empresa de toda clase en contra de la misma, designándose a este grupo con el nombre de pasivos. Y como un tercer punto de ello, resulta que el patrimonio de la empresa siempre se encuentra formado por un activo a su favor y un pasivo en su contra, y que los diversos elementos que integran dichos activos y dichos pasivos son clasificados según su naturaleza, en grupos llamados cuentas, que también tienen el principio de que los valores incluidos en cada una de estas cuentas presentan entre sí la máxima homogeneidad contable. Sigue Alex. Aportes que deja la teoría del propietario. Cámbiala, Carlos. Partiendo de los principios del francés del aporte, el inglés Uscraft Stephen aporta a la teoría del propietario algunos otros elementos, como el otorgarle personalidad a la empresa, la posesión del patrimonio, los activos y los pasivos. El patrimonio estará entonces compuesto por los activos menos los pasivos. Teniendo en cuenta la importancia, los aportes relacionados con movimientos contables se establecen en activos, accionistas y desembolsos, inmovilizados, gastos a distribuir en varios ejercicios y circulantes, pasivos, fondos propios y ingresos a distribuir en varios ejercicios, provisiones para riesgos y gastos, deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. Sigue Albeiro. Teoría del propietario principales y sus principales autores. Bueno, esta teoría tiene su principal exponente a Uscraft Step, quien expuso las siguientes reglas de funcionamiento de los movimientos de cuentas. Primero, la empresa independiente cualquier responsabilidad y consideración distinta a la del propietario. Segunda, desde el momento en el que admite que la empresa tiene personalidad propia, ha de admitirse también que posee un patrimonio integrado por dos grupos de elementos. En esto tiene bienes, derechos y acciones de toda clase que son propiedad de la empresa. Este grupo se designa con el nombre de activo. Como ve, podemos mirar que también tenemos créditos, obligaciones de toda clase en contra de la empresa, designándose este segundo grupo con el nombre de pasivo. Podemos ver que se considera a este autor como antecesor de la teoría de la agencia.
Ya te cambió el video, ya está cambiada. Dirígete en la tuya, en la número 7, en la... Aquí podemos ver a Giuseppe Bornacini, de 1818, su obra I de Teoretice, de Pratice, di Ragionería e Idopia. Aporta elementos al concepto de la personalidad de la empresa, incluyendo el término de personal moral, equiparándola a la jurídica. Al igual que Stebbs, trabaja en la relación entre activos y pasivos como parte del principio de la dualidad económica. Courcelle Seneu, de su obra Traité Elementaire, citado por Laya en el 2011, extrae el siguiente aparte: todo el capital del comerciante es un capital confiado a la empresa que regenta y del cual esta empresa debe poder en cualquier momento rendir cuentas al comerciante. Esta es una referencia clara de la comerciante Escobar de 2016. Este aporte se conoció en Inglaterra como teoría patrimonial cuantitativa o materialista, Housecraft, en la tabla de reglas para el mejor funcionamiento y estructuración en los movimientos de las cuentas. Causa de esto es el manejo de la información de una forma más recta. Listo, profe. ¿Listo? Ok. Y me quedaría María Eugenia, María y Fernanda. María Eugenia, Mariluz y Fernanda. Ya, profe, un momentico. Profe, Sí. disculpe, profe, es que tuve inconvenientes con el internet, no podía conectarme, qué pena con usted. Y no sé, la verdad si me coja. Entonces, eh, ¿cómo hago para presentarle lo de las diapositivas? Si lo Es vas que a ver yo la estoy desde el presentación, celular, estoy desde el celular porque con mi envíamelo, computadora. ¿Ah? envíamelo, yo lo presento desde acá. Ah, listo. Entonces se lo envío a su correo. Correo, al WhatsApp, por el chat de aquí, donde quieras. Me quede más fácil. Listo. Ya se lo envío. Gracias.
¿A dónde me lo enviaste, Fernanda? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿A dónde le enviamos el trabajo? A mi correo. ¿Al correo o al WhatsApp? A mi correo. Listo, muchas gracias, ya. Vale. Fernanda, ¿dónde me vas a enviar el documento? Profe, ¿se lo voy a enviar al grupo del WhatsApp? O A mi número personal, a mí nada más. ya se lo envío entonces. Espérame un segundito. Si no tienen presentación, comiencen, chicas, pero necesito que comiencen. Miren que ya las vamos esperando hace ratos. Sí, profe, qué pena con usted. Lo que pasa es que no es culpa de mis compañeros, es culpa mía porque a mí el internet no me funciona y se me daña el computador y todo. Entonces traté de sacar la información de ahí, mejor dicho, me pasó de todo. Entonces no es culpa de ellos, es culpa mía. Ya se lo estoy enviando, entonces ya lo presentamos ahorita, ¿listo? Yo te entiendo eso, Fernanda, pero chicos, y esto va para todos. El trabajo es de 3, no entiendo por qué una sola persona tiene que ser el grupo. Tómelo como enseñanza. No sé la verdad si ustedes ya hayan realizado de pronto exposición en otras materias a través de la plataforma. Tomen en cuenta que si a uno no le funciona y si todos realizaron el trabajo, todos deben de tener las diapositivas, al menos por prevención. Es más, cuando así no sea en esta parte que tenemos o trabajamos virtualmente, así sea presencial, pues que lo lleve el uno en la memoria, el otro en la memoria, el otro en el correo, por efectos de que prevénganse. ¿Por qué? Porque siempre les puede pasar algo. Vayan aprendiendo de esas cosas. Ahorita Fernanda me dice, listo, no es culpa de las compañeras, pero las compañeras también son responsables del trabajo. El trabajo es de 3, no de 1, no de 2. Por eso escogimos los grupos. Tomen en cuenta esas cosas.
Bueno, mientras las compañeras comienzan, chicos, en general, revísense en ustedes mismos cómo realizan sus exposiciones. Analícense en cada uno, vuelvo y le repito, no sé si sea la primera vez que hagan una exposición, pero tomen en cuenta, miren que ustedes se están formando para contadores y a uno como contador siempre lo cogen ahí a la raya. ¿Por qué? Porque tú tienes que estarle dando razón de pronto al gerente, al representante, al administrador y asimismo a los socios, asimismo a los empleados. Tienes infinidad de usuarios y personas que van a ir a hablar contigo. ¿Para qué? Para solucionar cosas. Y tú no puedes estar diciendo, ahorita no, o tal vez tal cosa, o tal vez esto, o sacando excusas. Revisen eso. Y más cuando vayan a hacer una presentación, chicos. Porque imagínense, ¿quién es el que da o el que inicia una asamblea? Es el contador. Y cuando uno va a una asamblea, los socios, uno cita la hora y yo te aseguro que el socio llega de primero ahí si tú dijiste a las 6 están todos. Y si tú dices, no, es que este no me funciona, es que el computador se me dañó, es que me pasó esto, no, sigue y inicie, porque el socio te va a decir, bueno, ¿a qué horas iniciamos? Porque yo no tengo tiempo, porque yo esto, porque yo lo otro. Y tú tienes. Ojo con los audios, por favor. Mario, ¿me colaboras, por favor, con el audio un rato, un momento? Gracias. Les decía, chicos, miren, des en cuenta cómo realizan esas presentaciones. Si van a leer, al menos léanlo con anticipación, para que sepan qué es lo que van a decir, para que le den el sentido y para que sepan dónde van los signos de puntuación, porque el hecho que uno lea tiene que hacer los signos de puntuación. Esa coma, ese punto aparte, ese punto y coma. Así uno no los lea, uno no diga punto, uno no diga coma, igual tienen un sentido en la manera en cómo tú lees. Entonces, si van a leer, al menos eso, chicos. Traten de leer con anticipación y entiendan ustedes mismos qué es lo que van a leer y qué es lo que van a decir. Y recuerden que las herramientas como las presentaciones, los documentos, bueno, lo que ustedes vayan a utilizar, porque no solamente hay PowerPoint, hay Prezi, Publisher, hay infinidad de programas que pueden utilizar para realizar una presentación. Pueden hacer un mapa conceptual, un mapa sinóptico, bueno, yo qué sé, ya depende de la imaginación de usted y la manera o la habilidad que tengan para manejar, para cambiar. Por ejemplo, cuando uno va a dar estados financieros, pues un estado financiero no le va a caber en una diapositiva. Es algo que si te cabe, pues fue madre, desde la última silla, la última persona tal vez tenga que sacar un ojo para poder leer. Entonces uno tiene que buscar herramientas que le permitan y que sea visual para todos aquí, porque todos estamos desde una pantalla, en sus celulares, en sus tablets, en sus computadores, listo, observamos. Pero entonces vayan acomodándose y adaptándose a las situaciones que se le presenten a cada uno, chicos. Vamos a ver si ya creo que me llegó la presentación de la compañera. Y miren qué es lo que pasa con esta plataforma, que muchas veces cuando ustedes le cargan de contenido, cuando le cargan de efectos a las diapositivas, son mucho más lentas por efectos del internet y ya se dan cuenta que pasa o sucede que mientras uno está en una diapositiva, los otros ya se han quedado
hace 2 diapositivas, hace 3 diapositivas. Y eso pasa y es muy usualmente. Pero si todos tienen apropiación del tema y conocen el tema, créanme que nada más es seguir y seguir hablando y no esperar a que cambie la diapositiva para ver qué es lo que tengo que decir. Pero eso ya hace falta de la preparación. De pronto sé y entiendo que ustedes pues desde primero creo que se conocieron las primeras 3 semanas, no sé cuántas semanas fuimos en ese primer semestre tal vez, y no tengan la misma confianza entre sus compañeros, no sé si se conozcan entre ustedes mismos. Recuerdo que el anterior semestre alguien me decía, es que yo ni me acuerdo de quiénes son ya, ni sé quiénes eran mis compañeros. Si los vuelvo a ver hasta de pronto, si no, ¿por qué? Porque no alcanzaron de pronto a tener esa cercanía pues dentro de las clases. Sin embargo, pues si yo miro que mi compañero ya no me respondió, no me dijo ni sí ni no, interésense por los trabajos, por más pequeño que sea, interésense. Ya miran que en los trabajos que hemos realizado en general no es que les exija mucho, pero en una exposición, al menos en algo pequeño, no tanto por mí, sino por el respeto que tengan a sus compañeros. ¿Listo? Porque ellos también los están escuchando. Ahí ya están mirando sus diapositivas, chicas. Sí, profe, gracias. Ok. Inicien. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. Buenas tardes. El tema nuestro es de la escuela jurista o personalista. La contabilidad ha sido abordada desde diferentes corrientes y teorías con el fin de darle un carácter científico, económico, administrativo y jurídico. En este sentido, surgen las denominadas escuelas de pensamiento contable, que dan cuenta del componente teórico de la contabilidad y tratan de explicar la finalidad de la contabilidad. El tema nuestro es la escuela jurista o personalista. En esta escuela encontramos los principales aportes de Francesco Villa, que aborda la elaboración de teorías más o menos científicas, distinguiendo entre la técnica y la ciencia, elaborando un conjunto de principios económicos administrativos. Francisco Villa ha sido considerado el padre de la moderna contabilidad italiana. Su magna obra, Elementi di Administración de Contabilidad, puede considerarse el punto de partida de una nueva concepción de la contabilidad. En sus elementos, Villa desarrolló un estudio sistemático y profundo de la empresa desde el punto de vista de la organización, la división del trabajo, los objetivos perseguidos y los principios administrativos que deben orientarse. Sus principales aportes también en dice él que existe una responsabilidad jurídica entre las personas que administran el patrimonio de la empresa. Los extraños y el propietario tienen cuentas distintas. El administrador regula las relaciones entre extraños y propietarios. También nos dice que los deberes de los extraños son derechos del propietario y los derechos de los extraños son deberes del propietario. La siguiente. Fernanda. Ya. Espérame un segundo. La siguiente, por favor. Fabio Vesta.
Ujú. Ok. Ahí está. Sí, profe, gracias. Sigo con la siguiente. ¿Me escucha ahí? Sí, dime. Profe, yo voy a seguir. Dime. Verano dice que la Escuela Histórica del Derecho es una corriente doctrinal surgida en Alemania y que afirma que el origen del derecho ha de situarse en la evolución histórica de un determinado pueblo cuyo espíritu se manifestaba originalmente en forma de costumbres y tradiciones. Surge como oposición al movimiento codificador que pretendía unificar y sistematizar los cuerpos normativos. Tal corriente había sufrido una proyección aún mayor a raíz de la codificación francesa. Con el posterior trasplante del Código Civil francés a países y regiones de tradición jurídica distinta. Entre sus principales autores tenemos a Savigny, que fue un jurista, fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemana, el cual fue el profesor de las universidades de Hamburgo 1803 y 1808 y de no puede salir, profe, y el primer catedrático del derecho romano en la Universidad de Berlín, donde enseñó hasta 1842 y ocupó también varios cargos públicos en el Estado prusiano, del que fue ministro para la reforma legislativa. A partir de 1848 se dedicó exclusivamente a realizar trabajos científicos. Gracias, profe. Okay. ¿Alguien más va a aportar? ¿Las compañeras? Profe, Francesco Marchi, en 1822 y 1917, el aporte que él hizo fue que en este tiempo dice que se atacaba duramente a la doctrina de la escuela cincuentista, seguidora del método de Granges, que durante más de medio siglo había dominado la escena de los estudios de teoría contable en Europa. Desde el punto de vista de Marchik, son 4 las clases de personas interesadas en la vida de la empresa: el administrador, el propietario, los consignatarios y los corresponsales. ¿Alguien más? ¿Ahí acabaron? ¿O les falta, chicas? Profe, Sí. la escuela de la escuela patronalista de Vicenzo. Espérame un segundo.
No, profe, mi compañera se quedó sin internet. Entonces aquí pues podemos concluir, ¿no? Que eh, los, los que principalmente, los principales autores están entre ¿qué es? Vicencio, el italiano Cervoni, Francesco March, que fueron los que principalmente aportaron en esta escuela. Listo, ahí ya. Sí, profe, ahí termino. Ok. Bueno, chicos, vuelvo y repito, revisen cada uno, ¿no? Frente a cómo realizan su trabajo, frente al grupo que eligieron, y tomen en cuenta lo que les dije. Por lo menos tómense en el tiempo de realizar un buen trabajo, de prepararse, no llegar al momento, no llegar a la hora y empezar a mirar quién tiene las diapositivas, que sí, que yo le dije, que la otra persona. Es también su trabajo. Apropiense de sus cosas, de lo que tienen que realizar. Tal vez, no sé si miran la materia de pronto, digamos, como un relleno más. No sé si tal vez sea esa parte, pero sí revisen que no sea, o por lo menos que esta haya sido la primera vez y que de aquí en adelante pues les quede, ¿no? La enseñanza, el aprendizaje. Una, de ser prevenidos, porque miren que pueden suceder muchas cosas. Me gustó de pronto el grupo de Carlos, que Carlos dijo, no, listo, si a Albeiro no le funciona, yo también la tengo, yo sigo. Y que él le dijo, si no miras en la pantalla, voy en la diapositiva 7, sigue. Y Albeiro siguió y siguió hablando así, nosotros no estemos viendo lo que de pronto él tenía preparado en su diapositiva, lo que él tenía en su presentación, pero continuaron con la exposición. ¿Se dieron cuenta de eso? Eso es por lo menos trabajar en equipo. Una. Y dos, que todos conocían del tema, todos sabían y se habían apropiado, por lo menos habían dicho, sí, yo cojo esta parte, sí, yo cojo la otra, pero en otros grupos se notó mucho que se dividieron y la parte de allá le correspondía al otro. Es un trabajo en grupo, vuelvo y le repito, no era individual. Diferente es que le hubiera dicho, tal persona hace esto, tal persona lo otro, y ahí sí, sálvese quien pueda. Acá es en grupo. Y cuando ustedes vayan a una empresa, independientemente del puesto en el que vayan a estar, si como contador, si como auxiliar, si como revisor, si como administrador, cómo van a tener que trabajar en equipo. Porque la empresa en general, todo es un equipo. Entonces, aprendan, chicos, que independientemente que si esa persona a mí ni la conozco, que yo no he hablado nada, al menos intenten hacer las cosas, que se note. Y sobre todo por lo que les dije hace un rato, no de pronto por mí, porque recuerden que aquí lo que yo hago es tratar de lo poco que yo sé, tratarles de explicar a ustedes cada uno de los temas, todos la temática que contienen los módulos, y entre todos, pues ya miran que vamos aportando. Por eso en la anterior clase recuerdan que hicimos una lectura y a partir de esa lectura les empecé a exigir, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que quiso decir? Porque eso de aquí en adelante tienen que seguirlo haciendo. De pronto ahorita, porque hasta estos primeros semestres ustedes miran la parte técnica, digamos, de la contabilidad, pero más a medida que vayan avanzando y que vayan entrando impuestos, ya van a tener que leer más de por sí y empezar a interpretar, empezar a ver qué es lo que te quiere decir esa norma. Así de pronto, lecturas iguales a las que encontraron cuando consultaron la parte de escuelas y doctrina contable. ¿Por qué? El lenguaje, de pronto, no sé si encontraron que al hablar de escuelas contables uno encuentra mucho la parte científica, la parte de paradigmas, ideologías. ¿Por qué? Porque es nuestra base del pensamiento contable. Si ustedes se dieron cuenta en lo que algunos de sus compañeros expusieron,
hay algunas escuelas que hoy en día aún manejamos bases. Las escuelas surgieron como grupos de diferentes pensadores y diferentes autores. Ya miran que cada una de las escuelas o cada una de las teorías tiene un padre o un autor que las fundó, un autor que le dio sus bases, que le dio diferentes aportes y sobre todo aportes y bases a qué, a la contabilidad. Y de todas esas nos componemos. Ya miraron que una nos hablaba de partida doble, las otras nos empezaron a hablar de conceptos de activo, pasivo y patrimonio que aún hoy en día, a pesar de que ya hablamos de normas internacionales, esa sigue siendo las bases con las cuales se formó la contabilidad. Otras nos hablan de el manejo de libros contables que hoy en día aún los manejamos y aún son exigidos y tienen que llevarlos todas las empresas, incluso tienen que registrarlos ante Cámara de Comercio. Y miren que son escuelas y doctrinas que vienen de hace muchos años y lo único que hemos hecho durante todos este tiempo es venir como actualizando la información, pero las bases, los fundamentos sigue siendo las mismas. Miren que desde el fundamento de estas escuelas ya se venía haciendo esa rivalidad y esa partición frente a la contabilidad, sin llamarla técnica, sin llamarla ciencia. Y hay escuelas que ya hablaban de la contabilidad como ciencia, de darle ese valor agregado por efectos de ¿qué? Del que la contabilidad apoya a la toma de decisiones, por ahí lo dijeron en algunos de los aportes de las escuelas. Ese es en últimas donde radica la importancia y el porqué de las escuelas del pensamiento contable. Y cada una de ellas pues tiene unas características específicas y dentro de la última, la escuela personalista, básicamente la característica principal de esta escuela nos habla sobre los derechos y sobre la normatividad que tiene que seguir y manejar la contabilidad, recordando de que somos una ciencia o una doctrina que se ciñe a responsabilidades jurídicas y entre estas pues se establece la participación de personas y estas personas a su vez tienen deberes y a su vez tienen derechos. Eso es lo que nos dice la escuela personalista y su padre o su representante es Zerboni únicamente. Él fue quien fundó y él fue el padre en últimas de la escuela personalista. Si traemos en una línea de tiempo, pues hoy en día nos acercamos más que nada a las escuelas económicas. A la primera que nos expuso la compañera Valentina, cuando nos hablaba del neocontismo, que es el nuevo contismo. Nos acercamos más a esta debido a que fundaron como los conceptos y las características principales de la contabilidad al hablar de la ecuación contable, que miren que la seguimos manejando y la seguimos mirando en el estado de situación financiera. Activo es igual a pasivo más patrimonio. El significado de empresa, el neocontismo le da mucha participación a la empresa como tal, y que es la empresa en últimas de donde surge la contabilidad, donde se diseña la contabilidad, donde se emplea la contabilidad. Los diferentes métodos de medición sobre los recursos, sobre las obligaciones y sobre el patrimonio de cada una de las empresas. Y finalmente, pues finalizamos con una información financiera empresarial, que hoy en día es lo que conocemos ya como NIF. Recuerden que las NIF son las que llevaron a la información financiera bien arriba.
Y esa es la que dentro de toda la contabilidad, dentro de todo ese proceso contable, lo más importante. Y a eso le llamamos o le conocemos paradigma de utilidad. Y en este paradigma de utilidad, el elemento principal, la información financiera, y lo enfoca directamente a cubrir las necesidades de los diferentes usuarios, a satisfacer esas necesidades de información. Es por eso que este paradigma de utilidad se lo acerca un poco más a lo que hoy conocemos como NIF, que es como la base de donde surgió. Y ya otras escuelas pues habían hablado no solo de esa importancia cuantitativa, sino de la importancia cualitativa. Una de sus compañeras lo dijo. Y en el paradigma de utilidad como última escuela, también nos habla de esas descripciones y esas características cualitativas que son las que toman poder y toman importancia dentro de la contabilidad. En ese orden de ideas, chicos, yo no les quiero poner una nota en sus exposiciones, lo van a hacer cada uno de ustedes y me van a decir qué nota creen que merecen. ¿Listo? Paola Oviedo, Marta Ortiz, Leider, Villacorte. Paola, Marta, Leider. Presente, profe. Ok, ¿qué nota creen que merece? Pues lo que usted considere, profe, la verdad. No, necesito que me la digan ustedes. Tomen 5 minutos, escríbanse por allá entre sus WhatsApp, en interno, lo que quieran, y me dan cada uno la nota que ustedes creen que merecen. ¿Listo? Tomen 5 minutos mientras yo busco la lista de asistencia. Vale, profe.
Listo. Eliana, Maile, Angeli. Sí, profe, yo ya les escribí a mis compañeras y entre las tres acordamos que nos calificamos 4. Pues la verdad, nos reunimos con tiempo, organizamos el trabajo y pues intentamos presentarlo de la mejor manera. Ya las fallas pues que nos pasan acá a veces se nos sale de las manos, pues pero creemos que por esa parte pues también usted mira como algo de desorganización. 4, profe. Ok, gracias, Eliana. María Eugenia, Mariluz, Fernanda. Profe, Sí. pues la verdad en mi grupo sí queremos pedirle disculpas porque pues tantos inconvenientes, ¿no? Y que le digo, queremos pues que nos dé la oportunidad para volver a repetirla, porque pues para mí yo considero que no, pues no deberíamos tener una nota. Entonces le pido que por favor nos dé la oportunidad de repetir la exposición. Mariluz, ya tendrían que enviarme un video porque no tengo ya más espacio para realizarla. Y yo les digo a ustedes, ¿saben por qué les digo que sí? Porque ninguno de los autores que tenían pertenecía a la escuela sobre la cual tenían que darme. Y la una dijo una cosa y las diapositivas decían otra cosa. Sí, profe, por eso yo harían el video y le pido disculpas ahí porque fue un error nuestro. Paola Oviedo, Marta Ortiz y Leider. Profe, disculpe, con mis compañeras hablamos y decidimos que la nota sería de 4 o 5. Ok. Alex, Fernando, Arevalo, Carlos, Franklin. Alex, Carlos, Franklin. Profe, Sí. pues lo hablamos entre los tres compañeros y pues la nota sería nosotros de 4 o 5. Pues no sé. Listo. Mario Martínez. Gracias, Alex. No, Mario. profe. Sí. Mario. Profe, pues no sé la nota que usted estime conveniente. Necesito que me des una tú. ¿Cuál crees? ¿Cuál te colocarías tú? 4, profe. Ok. ¿Quién me falta? Bueno, Karen no está. Listo, chicos. Quedó pendiente con su grupo, Mari. En ese orden de ideas, chicos, les iba a pedir excusas porque el siguiente sábado no puedo asistir a la clase. Sin embargo, los temas pues que nos quedan faltantes en cuanto al módulo, si alguien hace el seguimiento, si están mirando los temas del plan de aula, pues ya son pocos, no son muy largos, entonces sé que los podemos cubrir dentro de las siguientes clases, así que no sé si tengan alguna clase posterior a la mía, si pueden hablar con el profesor, si tienen más clases, pues para que la puedan adelantar. Y si no, igual nos vemos dentro de 15 días. Hay un taller en la plataforma para que por favor lo revisen y fecha de entrega si está como hasta el 13 o 12, no recuerdo cuál fue la que le coloqué, pero para que igual si me deben talleres para que se vayan colocando al día las personas que aún me deban. ¿Listo? Nos vemos entonces dentro de 15 días. ¿Alguna pregunta o duda más?
Y las notas ya se las estaré subiendo ahí en la parte de actividades, las notas correspondientes a la exposición. ¿Ok? Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. hasta luego. Profe, Gracias, profe. Hasta luego. profe, ¿cuándo le podemos enviar el video?